Podemos ser jóvenes para 1001 actividades, pero específicamente en la parte reproductiva sí tenemos como que el tiempo contado. La OMS lo ha estado marcando hace varios años. Han comparado el semen y han visto que es como si fuera un proceso involutivo. Cada vez hay menos concentración total de espermatozoides. ¿Es considerado como un problema la disminución de la producción de espermatozoides en los hombres o es una cuestión natural? ¿Qué tan conveniente sería para una mujer que sí ovula pero no ha logrado el embarazo hacerse estos procedimientos de inseminación artificial? Pacientes que están todavía con buenas capacidades ováricas pueden congelar sus óvulos para cuando su proyecto personal se empate con el profesional. Esa es una posibilidad maravillosa que tenemos el día de hoy. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un capítulo más de Pupa Mental, Transformando con Amor. Yo soy Leticia Miranda y hoy quiero hablarles en este programa de infertilidad y para eso está con nosotros en el estudio la doctora ginecobstetra, especialista en infertilidad, Dani Estrada. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Ay, muchas gracias, Leti, por la invitación. Gracias por estar aquí. No, a ver, ¿cómo está esto de lo que hablábamos un poquito detrás de cámaras? Que se clasifican a las personas por el tipo de infertilidad o la causa de infertilidad. Este tema a mí me toca en lo personal porque yo al inicio de mi matrimonio me costó trabajo embarazarme, ¿no? Y yo sé psicológicamente lo que está detrás y lo que implica detrás de todo este proceso. Entonces, pues bueno, me interesa compartir y que la gente sepa cuáles son las posibles causas por si hay alguien que ya está como en esas de no me estoy pudiendo embarazar y tal. ¿Cuál es el protocolo a seguir? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿A quién acudir? ¿En qué momento? ¿Cuándo sí? Claro. ¿Cuándo no? Sí, mira, Leti, lo principal es hablar acerca de en qué momento acudir, porque muchas veces dejamos pasar tiempo, ¿no? Entonces lo clasificamos nosotros dependiendo de la edad. ¿Por qué depende de la edad? Porque tenemos las mujeres el llamado reloj biológico en la parte reproductiva. Podemos ser jóvenes para 1001 actividades, pero específicamente en la parte reproductiva sí tenemos como que el tiempo contado, medido. Entonces, ¿cuál es el tiempo ideal? Idealmente entre los 28 o 30 años. Pero cuando hablamos de infertilidad lo dividimos en dos partes. Es decir, nuestra definición inicial es la incapacidad de concebir en un periodo de 12 meses en pacientes menores de 35 años. Ahora, ¿qué pasa? Pacientes mayores de 35 años, nuestro periodo es más corto y solamente exigimos 6 meses. ¿Por qué? Porque a partir de los 35 años, nuestra capacidad reproductiva empieza a decaer rápidamente. Entonces, pacientes que dicen, tengo 32 años y tengo ya año y medio intentando embarazo, es momento de acudir. Pacientes mayores de 35 años que dicen, ya tengo 7 meses buscando embarazo, no lo he podido lograr, ya es momento de acudir, ¿va? Entonces, empezando por ahí, primero que nada, el tiempo. Y una vez que vemos a la paciente, generalmente vemos a las parejas, ¿no? Tenemos que ir como detectives checando causa por causa. Entonces podemos clasificarlo primero en dos. Vemos tanto a la mujer como al hombre y lo vamos estudiando a cada uno, ¿sale? Entonces, en el caso del hombre es muchísimo más sencillo. ¿Por qué? Porque con algunos estudios de laboratorio, una muestra de semen, listo. En el caso de la mujer hay que ir buscando causas, ¿no? Por ejemplo, esto que está ahora muy de moda, que es la tiroides, problemas endocrinos, problemas de ovulación, que una paciente no tenga sus periodos regulares, que no tenga sus menstruaciones muy regulares, eso también nos habla de una posible causa. Entonces vamos descartando y en base a donde encontremos el problema lo vamos clasificando. ¿Cuáles son los trastornos más comunes? Los trastornos ovulatorios, es decir, pacientes con ovario poliquístico, pacientes que no estén ovulando, que no están teniendo sus menstruaciones, como te decía, ¿no? Y también hay que ir viendo si hay alguna causa endocrina, por ejemplo, la tiroides. La tiroides nos da siempre por ahí algún problema si no lo atendemos a tiempo, ¿no? Hay algunas otras hormonas que se pueden elevar, ¿no? Y cuando la prolactina, creo, exactamente, ¿no? Exactamente. Cuando no encontramos una causa, catalogamos la infertilidad como inexplicable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es
una clasificación en donde ya nosotros hicimos pruebas exhaustivas para checar cómo están las trompas, cómo está el útero, ¿no? La histerosalpingografía. Exactamente, la súper famosísima temible. Temible y también dolorosa. Oye, para que sepan a qué se refiere, lo digo porque me la hicieron. En un procedimiento, a mí fue en consultorio, pues te meten como una tripita, una manguerita. Una cánula, una sí. cánula, ¿no? Te la meten vía vaginal y llega hacia las trompas. Al útero. Y ya de entonces ahí. inyectan uno como mertiolate rojo y entonces en la tele ven si pasa o no pasa, y si están permeables o no están permeables, sí. Pero esto lo hacen, o a mí me lo hicieron a Valor Mexicano. Había un médico. Se hace así. Así se hace. Así es. Ay, qué terrible. Había un médico que ya murió, también ginecobstetra, especialista también en fertilidad o infertilidad, que inyectaban aire antes, ¿no? Pues eso era por si había adherencias y tal. Entonces era con aire que mandaban una eso cosa fue terrible. Realmente en algún inicio. Entonces después empezaron a ver, porque también era peligroso. Entonces después empezaron a intentar diferentes tipos de soluciones, es decir, diferentes tipos de líquidos. Hasta que encontraron uno que es como que el ideal, que además de ser un medio de contraste, puede llegar a tener la función que dices, que al momento de aplicarlo con presión, porque se aplica con presión, lo que hace es que abre el útero, por así decir, y ese líquido pasa a través de las trompas. Entonces las trompas se pueden, en algunos casos, abrir exactamente con ese método. Oye, a ver, vamos a irnos más lentas. Vamos a irnos al caso de una pareja que están buscando tener hijos y llegan contigo y pues no nos hemos embarazado, ya tenemos 1 año intentándolo, ¿no? Cubre con el criterio de la edad, o sea, los dos están en una edad reproductiva óptima y por angas mangas no se pueden embarazar. Entonces, lo primero es revisar, ¿el problema es de ella o el problema es de él? Él es el primero que se descarta porque con una prueba de laboratorio es muy rápido, y en el semen hacen el conteo, me imagino, y la velocidad de los espermas. Sí, entonces, vamos checando varios parámetros, pero en pocas palabras es eso. Ok. ¿En qué porcentaje la causa es el hombre? Fíjate que esa es una pregunta muy interesante. Hace muchos años, me tocó a mí, yo creo que de estudiante en la facultad, que decía, no, es que el 60%, 70% es problema femenino, es decir, la mujer. Y el otro, pues es problema, el otro 30% es el problema del hombre, ¿no? Pero ahorita no. Ahorita incluso vemos prácticamente se disputan entre 60-40 y 50-50. ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué factores hubo? Fíjate que hay algo súper interesante que la OMS lo ha estado marcando hace varios años, en donde han comparado el semen de muchos hombres y han visto que es como si fuera un proceso involutivo en donde cada vez hay menos concentración total de espermatozoides. Entonces no lo sabemos por qué. Inclusive, por ejemplo, ha habido un cambio entre los parámetros que usábamos en el 2010 y los parámetros actuales. Entonces, los actuales son menores que los del 2010. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay una tendencia a la disminución en la producción de espermatozoides. Okay, qué interesante, ¿no? Sí, súper interesante. Aunado, por ejemplo, ahora este fenómeno que hubo del COVID, esta tabla salió antes del COVID, pero también vimos que hay pacientes, que hay hombres que se han visto afectados después de haber contraído COVID. ¿El virus o la vacuna? No, el virus. Ok. Así es. Qué interesante. Entonces sí, o sea, lo que antes era muy común verlo de que seguro la causa es ella. Un problema epidemiológico. O sea, ¿es considerado como un problema la disminución de la producción de espermatozoides en los hombres? ¿O es una cuestión natural de un balance, de una homeostasis natural? No, mira, hasta ahorita te puedo decir humana? Hasta ahorita te puedo decir que ha sido un hallazgo. Es decir, eso es algo que ha salido en los estudios que hacen normalmente, ¿no? Pero tocando ese tema, ahorita tenemos una elevación importante en la tasa de infertilidad. Hace unos 4 o 5 años hablábamos de un 11% a nivel mundial, ahorita está casi en un 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que la infertilidad, independientemente de ya sea causa femenina o masculina, va en aumento. Va en aumento. Así es.
Ok, interesante. Esto podría ser como una homeostasis, ¿no? Tengo una maestra que nos decía, los seres humanos somos una plaga en el planeta. Necesitamos hacer algo al respecto, ¿no? Sí. Porque hay una reproducción, no, actualmente no en México o no en las zonas conurbadas, que ha disminuido de manera importante el número de la familia, ¿no? Y sí, fíjate, te digo, yo realmente te puedo hablar de números porque, pues, vaya, es mi área, pero ya lo vemos que 1 de cada 4 parejas va a experimentar infertilidad. Entonces, ¿a qué me refiero? Va a haber muchas pacientes y muchas parejas conformadas que van a batallar 1 año, ¿no? Tal vez un poquito menos, tal vez un ¿Cuáles son poquito las más. causas más comunes? Problemas ovulatorios. Pacientes, por ejemplo, con sobrepeso, obesidad, que digo, no todas, pero que no están teniendo un proceso de ovulación normal. Uh-huh. Si no hay ovulación, no va a haber posibilidad de embarazo. Entonces, esa es una muy ¿Cómo importante. sabe una mujer antes de preparar? Te iba a decir antes del matrimonio, pero bueno, ya no es el caso, ¿no? En la actualidad, las parejas no necesariamente tienen que estar dentro del matrimonio para elegir o decidir ser madres. Pero bueno, ¿cuáles son algunos factores como focos rojos para que la mujer, independientemente de su edad, se dé color de que pudiera estar teniendo un tema importante de infertilidad futura? Sí, eso que dices es una joya, es una muy buena pregunta. Uno de ellos es no tener ciclos regulares. Y fíjate, yo lo veo mucho en la consulta que cuando yo les hago el interrogatorio, les pregunto, ¿cada qué tiempo te baja, no? Soy irregular, doctor. ¿Cada qué tiempo te baja? No, es que a veces me baja un 28 y a veces me baja un 25 y no. Eso significa que eres regular. Mientras te baje en un periodo entre 25 y 35 días, eres regular. Sí. Pero hay pacientes que les bajan 2, 3 veces por año. Ojo ahí. Mira, qué importante. Qué importante saber que irregular clínicamente se refiere a que no te baje cada mes. Exactamente. Y no a que te baje cada mes, pero a veces cada 25, cada 28, sí. Cada 30, ¿no? Sí, eso también es algo que digo, lo veo todos los días, ¿no? Es una pregunta muy frecuente, pero sí, definitivamente, si tu periodo no te está llegando de forma regular, sí, de forma constante, ese es un dato. El otro dato que lo he visto ahora en población mexicana es que, por ejemplo, empiezan con alteraciones, ya sea esos como bochornos, ¿no? Que de repente cambio en un poquito como que las características del cabello o de la piel, ¿no? Obviamente aunado a que los ciclos menstruales empiezan a alterar. Es decir, todos estos datos nos pueden decir que está ocurriendo un envejecimiento prematuro. Oye, ¿y eso tiene que ver con consumo de alimentos, estilos de vida, estrés? ¿Qué? ¿Con qué? Mira, no le hemos encontrado así literal el hilo negro, ¿no? Pero obviamente lo sabemos. La cuestión alimenticia nos ha impactado de forma terrible, ¿no? Estamos expuestos a un sinfín de alimentos que no necesariamente son nutritivos, que no nos van a aportar más que un contenido de calorías, ¿no? Y que obviamente nos empieza a oxidar. Las células que tenemos nosotros en los ovarios, las tenemos desde el momento que nacemos. ¿Qué quiere decir esto? No se reproducen. Con la cantidad de células con la que naciste, con esa cantidad de células prácticamente te vas a morir. Y las vamos a ir perdiendo durante los ciclos. Entonces, no hay como una capacidad de decir, ay, me van a regenerar. No. Como los hombres, ¿no? Que los hombres regeneran sus espermatozoides. Así es. Cíclicamente. Así es. Y la mujer con el número predestinado de óvulos ovocitos con los que nace, con eso se va a morir. Así es. Entonces es bien interesante eso. Entonces es como tener un almacén que tienes que tener bien refrigerado, bien nutrido, bien cuidado, bien ventilado, bien de todo ese almacén, porque son mis hijos del futuro. Exactamente. Entonces, si mi estilo de vida anterior a que yo comience a tratar de embarazarme fue deplorable, de alcohol, de excesos, de grasas, de tóxicos, etcétera, pues me va a afectar. Definitivamente. Entonces va a ir depletando, va a ir eliminando mayor cantidad exactamente de ovocitos.
por ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo pacientes en edades de, no sé, por ejemplo, 32, 35 años que ya están planeando un embarazo, etcétera. Son pacientes que se pueden beneficiar mucho de utilizar suplementos, ¿no? Por ejemplo, antioxidantes, vitamina E, la coenzima 10, ácido fólico, es decir, todas estas sustancias que lo que van a hacer es que van a intentar mantener un estado alimenticio propicio, ¿no? Entonces, sí, muchas veces pues uno no sabe y la juventud y como dices los excesos, etcétera. Entonces cuando llegan a cierta edad en la que ya quieren tener bebés, pues tenemos que ponernos al corriente de todos esos factores que faltaron. Ok. Oye, y a ver, ya que nos alcanzó el futuro, o no sé si nosotros alcanzamos al futuro o cómo decirlo, pero bueno, le hemos jugado como a dioses un poquito, ¿no? En todo este tema de fertilidad, de elegir estas combinaciones, de seleccionar las características de los espermatozoides y de los óvulos o de manipularlos de alguna forma para que sean o más resistentes, qué sé yo, ¿no? O aumentar el número en el caso de los hombres y tal, para aumentar las posibilidades de éxito. ¿Qué tan conveniente ves tú o crees tú que sería para una mujer que sí ovula, pero por alguna razón extraña no ha logrado el embarazo, hacerse estos procedimientos de in vitro o de inseminación artificial? Mira, esa es una muy buena pregunta, la verdad. Por ejemplo, los lineamientos hablan acerca de indicaciones precisas, ¿no? Por ejemplo, una paciente que tiene las trompas cerradas por alguna situación, una infección, una cirugía, etcétera, es una paciente que va directo, que no le vamos a proponer ningún otro tratamiento suavecito, no, vamos directo a un in vitro, ¿va? Hay algunas otras causas que son indicaciones así propias de un in vitro. Okay. Ahora, por otro lado, una paciente que es joven, y que ya entró en una categoría de una infertilidad inexplicable, como hablábamos, ¿no? Está descrito que podemos darle chance a ciclos de una inseminación artificial, 3 ciclos, si no se embaraza, nos vamos, ¿no? Pero tienen que ver ahí muchos factores, fíjate, aquí en México, en donde pues no es un tratamiento que sea muchas veces económico, ¿no? Que no esté cubierto por los seguros de atención médica, etcétera. A veces la paciente dice, si me voy a echar 3 ciclos, ¿no? Y me va a costar X cantidad, prefiero irme directo a un in vitro, ¿no? Y también se puede hacer. Ya. Oye, los ciclos a los que te refieres es cuando te inyectan hormonas para estimular la sobreovulación. Exactamente. Para que entonces te manden la tarea de que de tal fecha, creo que del 14 a 13avo al 17avo del ciclo, ¿no? Es cuando tienes que hacer exhaustivamente la tarea para aumentar las probabilidades de que pegue, porque es el periodo de tiempo donde está fértil, ¿no? Donde se madura y viaja ese óvulo antes de eliminarse, ¿no? Y se encuentra con el espermatozoide. Y se encuentra con el espermatozoide. ¿En qué porcentaje, si es que hay estadísticas de esto, en qué porcentaje el estrés impacta en este ciclo? Porque a veces es inexplicable, o sea, aparentemente todo está permeable, aparentemente cuando vas a que te hagan tu ultrasonido para ver cuántos óvulos vienen en camino y tal, y luego te estimulan que reviente el asunto para que salga el cachivache. Se encuentra ahí. Te digo que soy experta en esto. Sí. Y sale y no hay éxito, ¿cómo se va deteriorando la salud mental o la estabilidad mental de la pareja, en donde les cuesta trabajo o ya tienen que hacer como de tarea el hecho de tener relaciones sexuales y no de manera espontánea, porque tiene que ser ahorita y tiene que ser a esta hora y tiene que ser a esta, casi a esta temperatura, y luego tengo que sostener las piernas de tal forma, ¿no? Que yo no sé si son mitos o no, pero bueno, al final, ¿en qué porcentaje el estrés puede, bueno, antes de hablar de porcentajes, el estrés puede ser un factor determinante en la infertilidad? Sí, definitivamente. Mira, tal vez no lo conocemos en cuanto a porcentajes, pero sí, o sea,
toda esta parte de la infertilidad pone mucho ruido a la relación, tú lo has visto, ¿no? Porque como dices, muchos de los medicamentos, mucho del el concepto del tratamiento es decirle, ¿saben qué? Hay que aplicarse este medicamento y tantas horas después hay que tener vida sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un impacto, ¿no? También nos confrontamos con la parte de que, digo, realmente es algo que no nosotros como profesionales de la salud no lo hacemos, pero eso de decirle a la paciente, no, es que no te estreses, no, o sea, la paciente obviamente está sometida a un estrés porque la infertilidad les afecta de tal grado que nosotros estamos acostumbrados a saber que es algo que puede producirse de forma espontánea, ¿no? Entonces, obviamente la paciente dice, ¿por qué yo no lo puedo lograr si mi vecina, mi prima, o sea, mi hermana? ya desde que llega la paciente a tu consultorio con un tema de infertilidad es porque ya lleva el estrés hasta el tope. Durísimo. ¿Y sabes qué también pasa? Aquí en México, mira, yo realmente lo comento porque sí me he tocado confrontarme al pensamiento de México, ¿no? Yo no me formé aquí en el país, yo me formé en Israel, en donde los tratamientos son súper comunes y en el día 1 de la visita de la pareja o de la paciente, la enviábamos a psicología. Todas. Justo eso te iba a preguntar. Todas van para allá. Tú aquí, cuando notas que clínicamente no hay nada, ¿no? Trabajas en conjunto con un profesional yo las mando de la a salud todas, para poder. Pero te voy a decir qué me ha pasado, Leti, aquí en México. Todavía digo, ahora menos, ¿no? Pero sí me ha tocado ver pacientes que cuando yo les digo, necesitas ver a alguien, se ofenden. Es no como, estoy loca. Y además, o sea, no es como por decir, oye, ¿estás loca? No, sino es simplemente vamos a aterrizarnos, vamos a aterrizar expectativas, necesito yo que estés tranquila porque así vas a trabajar mejor conmigo. Claro, sí. Es que, a ver, lo que no ve la cámara, ¿no? Cuando estás en una consulta clínica, lo que no ve la cámara es que están esperando al primer heredero de la familia materna y paterna. Entonces, esta pobre mujer trae una tarea de que ya, ¿no? Y además todas las amigas ya tienen el primero. Además ya tienen el primero, tardando. entonces se siente presionada. O a lo mejor la edad también, ¿no? Chin, si no es ahorita, ya no fue. Y muchos factores que son de origen psicológico y que somatizan en ese bloqueo a la hora de toda esta logística física, ¿no? Fíjate, en mi caso, clínicamente, aparentemente no había absolutamente nada, me sometí a todos los tratamientos, hacía yo la tarea puntualmente y nada, y así pasaron 5 años. 5 años. De hecho, me hicieron una laparoscopía para ver. O sea, así de, vamos a ver qué encontramos. Que no podemos ver por fuera, para ver si hay endometriosis o alguna situación que por fuera no se alcance a distinguir. En mis tiempos no se podía ver por fuera, entonces había que entrar y yo dije, pues va. Y fue lo último a lo que me sometí. A mí los tratamientos hormonales, oye, siempre digo así, yo estoy gorda porque me pusieron hormonas. Eso también es hace 22 años. Eso es un mito, te lo juro de verdad, no sabes. No, bueno, el punto es que, bueno, las hormonas son las hormonas, ¿no? Y finalmente, si hay una alteración en la conducta, si hay una alteración en el estado de ánimo que se suma a los estresores digamos, normales de la situación. Entonces, a mí me dijeron, tú no tienes nada, después de eso no. Y dije, lo que sigue ya es el in vitro o la inseminación artificial. Sí. Ahorita vamos a platicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero bueno, el caso es que yo dije, ya me doy por vencida, pero necesito descansar. Claro. Necesito descansar mi cuerpo, mi mente y tal. Y entonces, en aquella época, me metí a la universidad a estudiar una carrera y fue una cosa maravillosa porque mi embarazo fue como de 6 meses, porque yo me embaracé cuando me distraje, me embaracé, pero además me clavé tanto en el estudio y en lo que estaba haciendo que no me di cuenta que tenía 3 meses sin periodo. Y no fue hasta que entré a un centro comercial, a un supermercado con mi esposo y a la entrada del supermercado estaba la farmacia del lado izquierdo y había uno de esos cachivaches
de publicidad de pruebas de embarazo. Y yo entro con él y en eso vi la prueba y empecé, ya sabes, los primeros pasos, yo dije, ay, espérate, ¿cuándo? A ver, ¿cómo? ¿Cuándo fue la última vez? O sea, ahí hice conciencia de, a ver, no, espérate. Oye, me quiero comprar una prueba. Pues, cómpratela. Ya desde luego era una cosa, desilusión, tras el drama de la pruebita y tu china, a ver si funcionó y de repente, madres, pues no. O ya me bajó y entonces el drama, entonces ya era una cosa desgastantísima. Y pues ahí ya compré la prueba y me la hice, la dejé, claro que no nos importó porque sabíamos que era, creo que nos fuimos a ver una película, no me preguntes. Y de repente, positivo, no puede ser, esto está mal. Entonces otras 25 de todas las marcas. También es muy común. Y y todas positivas. Entonces, bueno, ya. No les cuento mi historia porque, bueno, se nos va el tiempo completo, pero el punto es que en mi caso sí fue una situación psicológica, sí había muchos motivos detrás de mis bloqueos de origen psicológico que somatizaron en un bloqueo corporal, ¿no? Por los cuales no me pude. Y además pagué una fortuna a lo largo de todo este proceso. Mira, fíjate que yo que lo veo desde las dos partes, ¿no? Te puedo decir que muchas veces, por ejemplo, el estudio que te hicieron de las trompas se pudo haber ayudado, ¿no? El haber descartado todo exactamente de forma muy meticulosa, paso por paso, eso también seguramente ayudó. Y obviamente la parte del estrés, la parte psicológica, por supuesto, ¿no? Pero por otro lado, ojalá y fuera la solución para todos mis pacientes. O sea, muchas veces la paciente dice, no, es que te juro, ya me relajé, ya me hice la idea de que no se va a lograr, ¿no? Y eso también es algo muy fuerte, porque es como decir, ya intenté, ya traté. Claro, es todo un proceso tanatológico, ¿no? El hecho de que yo renuncio a la idea de ser madre, ¿no? Que es algo, bueno, yo no había manera, ¿no? O sea, yo tenía que ser madre sí o sí. Y si no era así, yo iba a adoptar. De plano. O sea, sí, yo ya estaba viendo, a ver, como coqueteándome la idea de dónde, cómo, cuándo, porque yo nací para ser mamá. Sí. Básicamente yo nací para ser mamá. Entonces yo dije, bueno, yo soy mamá porque soy mamá por las buenas o por las malas. Y fíjate, eso de ese deseo, ¿no? Antes lo veíamos así de que implantadísimo. Entonces eras de que nacías y ya ibas con la idea de que voy a tener no sé cuántos hijos, ¿no? Y ahora a raíz de todo este cambio que ha habido con respecto a las mujeres, que intentan aplazar también la fertilidad o que dicen, ¿sabes qué? En algún momento a mis 32 dije, yo no quiero tener bebés. Claro. Y pasaron su vida. ¿Y qué pasa también? Y lo veo todos los días, Leti, te lo juro. Que se arrepienten y luego siempre si quieren y ya es muy tarde. Esa es una. Y la otra, híjole, no, es la misma historia, te lo juro de verdad, del cucaracho. Que están esperando, que es que ya ahorita, este año me va a decir que nos casemos y entonces vamos a casar y entonces luego, y entonces termina uno literal esperando, perdiendo el tiempo. Claro, ¿no? sí. Es que la estructura ha cambiado, la estructura de la familia, que ya no es como era antes, la estructura de la familia que nosotros conocemos del papá, la mamá y los hijitos, nace con la revolución industrial y ya traemos algunos años con la revolución tecnológica, ¿no? Entonces, y con este destape de la equidad y que la igualdad y que las mujeres y qué tal, ¿no? Entonces ya no estamos destinadas a la familia, ya no estamos cautivas en la casa, criando y educando a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hijos, como fue en generaciones pasadas, sino que ahora tenemos esta oportunidad de estar en la vida, en lo profesional y además, como dices, ¿no? También con esta libertad y esta autonomía de si no la estoy pasando bien en mi matrimonio, pues con permiso, bye. También. Entonces ya la pensamos 25 veces antes de hacernos madres o hacernos amas de casa, porque ya no estamos cautivas en ese único rol. Sí, y fíjate que qué importante, ¿no? Porque tengo, pacientes profesionistas, sumamente mujeres súper desarrolladas, ¿no? Que obviamente se enfrentan ya al momento de la edad, al momento de decir soy una paciente, no tengo pareja, ¿no? ¿Qué opciones puedo llegar a tener? Y también hay. Pero fíjate, Leti, que todavía, aunado más a eso, de verdad es una realidad y es algo que verdaderamente disfruto que exista aquí en México, ¿no? Que es también la posibilidad de poder congelar tus óvulos.
Si tú no estás segura, si de plano dices, yo ahorita tengo una maestría y luego me voy a aventar el doctorado y luego me voy a ir a no sé dónde y no estoy como que ahorita en el momento de tener hijos, también se puede. Es decir, pacientes que están todavía con buenas capacidades ováricas, por así decirlo, ¿no? Pueden congelar sus óvulos para cuando tu proyecto personal se empate con el profesional. Entonces, esa es una posibilidad maravillosa que tenemos el día de hoy. Eso está buenísimo. Oye, ¿y es legal o no es legal implantarle mis, ¿cómo se dice? Embriones. Ajá, ¿no? sí. Mis embriones a, ¿cómo se llaman? ¿Vientres de alquiler? No. Sí, se llaman vientres subrogados aquí en México. O subrogados. ¿No? Fíjate, no es legal realmente. Hay ciertos estados en donde por medio de ciertos como párrafos vacíos en la Constitución. Sí, se puede hacer, ¿no? Pero legal en la mayoría de los estados no es. Ok. ¿En qué porcentaje el vientre es el problema? No la cuestión del celular, ¿no? De la producción de las células femenina y masculina, bueno, no, el óvulo y el espermatozoide, sino el puro útero, el ¿no? puro útero que, bueno, se implanta y lo rechaza por X razón. Fíjate, nos enfrentamos también mucho a algunas anomalías estructurales, es decir, hay algunas mujeres que nacen con defectos en la matriz, ¿no? Hay mujeres también que tienen miomas, que son como chipotitos que le sale a la matriz también. Y todo esto puede ser contraproducente para lograr un embarazo y lo vemos entre un 30 y un 40%. Entonces, el factor uterino… Oye, es un altísimo porcentaje. ¿Sí? El factor uterino, la verdad es que no es nada despreciable, bastante significativo, sí. Pues ya debería de legislarse un poquito más deprisa lo del vientre subrogado, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ahí sí, digo, yo desconozco cuál sea o la hasta causa, dónde, ¿no? o hasta dónde también la naturaleza, si te está mandando que de manera natural tú no te puedes embarazar, deberías obedecer a que si la naturaleza dice que yo no, yo no. Sí, mira, pero sabes que también por un lado, digo, o sea, yo que lo veo de este lado, las parejas en las que me ha tocado poder intervenir y que logran un embarazo, o sea, son, te lo juro, si todos los bebés esperamos que sean deseados, estos son deseados al 110%. Sí. O sea, increíblemente, así de verdad. Entonces, no sé, yo creo que no tanto siento que sea causa de la naturaleza, pudiera ser, ¿no? Pero de que va a la alza la infertilidad, es una realidad. Sí. ¿Qué cosa? Oye, a ver, platícanos, ¿qué diferencia hay entre la inseminación artificial y la inseminación in vitro? La fertilización in vitro. Fertilización in vitro. Mira, la inseminación artificial consiste, ahora sí que ya lo viviste, ¿no? Consiste en dar medicamento, asegurarnos que la paciente ovule cuando nosotros querramos. Entonces vamos dándole un seguimiento especial con el ultrasonido. Y cuando vemos ya las condiciones perfectas, preciosas, administramos un último medicamento y le decimos, hay que tener vida sexual este día, este día, este día. Esa es una inseminación. ¿Por qué? Porque nosotros ayudamos, ¿no? Oh, yo pensé que no. No, sí. Yo pensé que eso nada más era como sobreestimular el ciclo. No. Aquí lo que hacemos es, ayudamos a la paciente, obviamente, si va a tener vida sexual, pues nos aumenta las posibilidades, ¿no? Pero también hacemos un preparado con la muestra de la pareja, ¿no? Para introducirla dentro de la cavidad uterina y aumentar las posibilidades de que el espermatozoide se encuentre con él. Eso es lo que yo creí que era la inseminación. Esa es la inseminación artificial, ¿va? Entonces, obviamente nos vamos a ayudar. Entonces son dos formas. La de que vete a tu casa a tener vida sexual o la de que yo te inyecto el esperma. Exactamente. Esto entra dentro de la categoría de inseminación Exactamente. A la que le decimos coito programado es hay que tener vida sexual. Estos días nosotros le vamos diciendo. La inseminación artificial, ahí sí se refiere específicamente a, más que nada, colocar, ¿no? Dentro del útero este semen preparado con espermatozoides que ya como si estuvieran seleccionados entre los mejores, ¿no? Y esto aumenta todavía más las posibilidades de embarazo. Oye, qué importante también es como que los médicos clínicos tengan como este tacto, porque es terrible, es horrible. A mí me pasó jovencita, bueno, yo me casé de 26 años, cumpliditos. Entonces, es horrible la indicación del médico de en este momento, tienen que tener relaciones. Entonces, es algo que, como ya sabes, es ultra secreto, como que no se me note, que nadie se entere, que nadie, ¿no? Porque pues no es algo que anuncies.
Es algo súper íntimo y de repente es un atropello, una invasión, bueno, atropello no, pero sí es una invasión a la intimidad, el hecho de que el médico te indique y tienes que tener relaciones así, 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 asado, y tú así de, ya no sabes dónde meter, yo no sé si era personalidad o era mi personalidad, pero bueno, para mí fue incomodísimo. Y después también el tema de los ultrasonidos que te tienen que hacer, ¿no? Para revisártele esto y lo otro. Yo decía, ay, no, Dios mío, ahí viene otra vez este cachivache. ¿Qué cosa tan incómoda? Sigue siendo igual de invasivo el No, asunto. fíjate que a mí me tocó todavía una colita de la vieja escuela en donde sí les preguntaban, ¿no? ¿Y qué tipo de posición? Y que dices, ahora completamente irrelevante. O sea, ya. Cero. Okay. Y que si levantar las piernas, cero también, ¿no? Nada más es decirle, es un momento específico entre tal día. Fíjate ¿no? que yo tuve unos conocidos que las indicaciones eran muy específicas por la morfología, se llama, o sea, por la forma del útero. O sea, la posición tenía que ser, o sea, en cuanto el médico les dijo, ustedes le tienen que ser así, así se embarazaron. Y cuando se quisieron volver a embarazar, el médico les dijo, ya se la saben, lo volvieron a hacer así, y así fue como se embarazaron. Por la forma, yo no sé. La verdad lo veo así como que bastante difícil, ¿no? Pero fíjate, también tocaste algo importante, que, o sea, todavía sigue siendo un tema que es un tabú. O sea, la infertilidad es algo que se habla poco, entonces es como de las típicas parejas jóvenes, ¿no? O que ya se casaron y que ya todos los demás también se casaron a las mismas edades, todos están teniendo hijos menos ellos. Entonces es como que comienza a hacerse evidente. Es un tema incómodo. Comienza a hacerse evidente o que no toques el tema. Exactamente. ¿No? Porque entonces, o sea, tocar el tema lo pone en evidencia y no tocar el tema lo pone más, porque aparte es la incomodidad de ni le toques este vals, ¿no? Porque se me hace que están teniendo problemas. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que pasamos de el tabú a ser un tema incómodo, después no se habla del tema y después ya pasó tiempo. Es decir, ya perdimos la oportunidad. ¿No? Entonces, cuando teníamos que haber ido, no fuimos porque, no, ¿qué iban a decir si le estoy contando que tengo infertilidad? ¿no? Oye, ¿al qué tiempo de que una persona comienza a tratarse está como esta probabilidad de éxito de un embarazo? Depende de muchos factores. El principal factor que determina el éxito o no es la edad de la paciente. ¿En serio? ¿Es la edad? Por supuesto, independientemente de todos los factores que le encontramos o que no le hayamos encontrado, la edad es un parámetro que nos dice este porcentaje vamos a tener o este. Oye, ¿en qué porcentaje también, esto es importante saberlo, aumentan las enfermedades congénitas en el embrión en embarazos posteriores a los 38, 40? Fíjate, bastante. A partir de los 35, de por sí todas las mujeres, ¿no? Tenemos un porcentaje. Inclusive pacientes de 21 y 22 años ya tienen un riesgo, pero es muy pequeño, ¿no? Pero a partir de los 35 años se va aumentando, ¿no? Entonces, obviamente, cuando llegamos a los 40 años, es casi una cuarta parte, es decir, 1 de 4 puede tener algún problema, alguna alteración, ¿no? ¿Cuáles son las más comunes? Síndrome de Down. Síndrome de Down es algo que si no hubo una adecuada separación entre los cromosomas, ¿no? Tenemos estos problemas. Entonces, sí es muy común tener embriones enfermos entre más edad tenemos. Claro, por la calidad del óvulo. Exactamente. Además. Porque como te decía, con los que naciste son los que van a ser tus futuros hijos. Oye, y esto ya sé que no tiene nada que ver, pero ya que estamos de metiches en esos andares, ¿quién determina el sexo del bebé? Mira, fíjate, sí, la verdad es que el espermatozoide. El espermatozoide es el que da, así como que el que puntualiza y va a ser que ¿Hay forma de manipular en una inseminación? En una inseminación, aunque no es muy eficaz, pero sí. ¿Por qué? Porque una cuando nosotros queremos darle una preparación al semen para hacer una inseminación, pasa sobre un proceso de centrifugado. Entonces, el centrifugado, como el nombre lo dice, es revoluciones a cierta velocidad y entonces se separan de acuerdo a ciertas características, pero también de acuerdo al peso. Entonces, son más pesados, por así decirlo, los espermatozoides que tienen la información para que sea una niña que los que tienen para un niño.
Entonces, hubo por ahí una vertiente en la que si tomabas los de abajo y entonces inyectabas con esos de abajo, iba a ser más probable que fuera niña. Es decir, sin ser una garantía. No, realmente es muy insignificante, pero pues está descrito. Oye, a ver, yo ya me voy, pero siempre regreso. Voy y vengo. Volvamos al in vitro. Entonces, inseminación artificial es eso. ¿El in vitro qué cosa es? El in vitro, fíjate, aquí lo que queremos es sobreestimular los ovarios. Es decir, no solamente queremos que ovule 1 o 2 para lograr una inseminación, no. Aquí queremos que todos los que se iban a estimular crezcan. Es decir, que todos lleguen a ser maduros, exactamente. Una vez que le estamos dando a la paciente un seguimiento a través del ultrasonido incómodo que decías, y los vamos viendo, los vamos midiendo, ¿no? Todo esto es a través también de aplicación de hormonas. Hay que estarse aplicando hormonas para asegurar que crezcan, ¿sale? Una vez que vemos que ya crecieron bonito. Que son inyecciones en la panza. En el abdomen, así es. Una vez que ya vimos que crecieron bonito y que la paciente está en condiciones, entonces la vamos a someter a un procedimiento quirúrgico, es decir, a una cirugía. Es una cirugía muy sencilla para las personas que tenemos la capacitación y lo que hacemos es entrar con el ultrasonido vía vaginal con una aguja larga, llegamos al ovario derecho, llegamos al ovario izquierdo y aspiramos todos los folículos que encontramos ahí. Una vez aspirados, ¿no? Es un procedimiento que dura 20 minutos, la paciente está a su casa, no tiene ninguna cicatriz en ningún lado, ¿no? Una vez que ya los aspiramos, le pedimos la muestra al esposo o igual puede ser una muestra, un semen de donante y hacemos la fecundación en el laboratorio. Es decir, hacemos la fecundación fuera del cuerpo, ¿sale? Lo hacemos en el laboratorio, los dejamos crecer un par de días y cuando ya están bonitos conformados, ¿no? Podemos decidir o transferirlos, ponérselos en el útero a la futura mamá o congelarlos y guardarlos para después. Ok. Eso es en grandes rasgos. Se pueden implantar en la mamá porque la mamá continúa con el ciclo. Así es. ¿No? O sea, tiene que ser dentro del tiempo en donde el cuerpo periodo está preparado para recibir. Todo es milimétrico, Leti, te lo juro. Yo siempre les explico a mis pacientes, tenemos que ser un triángulo perfecto. Está la paciente arriba, estoy yo como médico dando las indicaciones y está el laboratorio. Okay. Si por alguna cuestión la paciente no se administró el medicamento, no pudo ir al ultra, yo no la pude ver, etcétera, nuestro triángulo falla. Oye, y entonces esos embrioncitos que ya están fecundados, bueno, ya son embriones, ya están fecundados, que los congelas, si al tiempo, después de 1, 2, 3, 4 periodos o años, la mamá se los quiere implantar, se esperan a la etapa del ciclo de la mamá en donde el útero está favorable, ¿no? Favorable para recibir la implantación. Sí y no. Eso que llamas es un ciclo natural. Es decir, dejamos que la paciente solita haga todo el proceso. O también se provoca. ¿No? Pero de forma ideal, como son pacientes que ya de entrada tienen alguna alteración en el ciclo, no voy a garantizar, ¿cómo voy a garantizar que esté funcionando todo? Entonces lo que hacemos es, de igual forma, damos medicamentos, pero ahora son más tranquilos, son tomados. Vamos viendo esa capita de dentro del útero que sea receptivo, le llamamos. Es el endometrio, ¿no? Exactamente. Y ya cuando tiene todas las condiciones bonitas, que se ve así engrosadito, como un colchoncito, exactamente, dice un maestro que es como que la alfombra, ¿no? Implantamos el embrión o los embriones. Regularmente implantan más de uno, ¿no? Aquí en México sí lo hacen mucho. Yo lo he visto, la verdad, que llegan pacientes y me dicen, oiga, es que me diagnosticaron tal cosa, sé que tengo que ir a un póngame 3 para que me quede 1. 2, la típica. Póngame 2 porque quiero gemelos de una vez. Híjole, los gemelos son chulísimos en sus carriolas, así preciosos, niño y niña, y bueno. Pero no vimos todo lo que la paciente estuvo en cama meses. Claro, sí. Entonces, la verdad, de forma ideal, ponemos 1. A veces ciertas pacientes con ciertas características se pueden beneficiar de 2, pero nunca para que sean gemelos, sino para aumentar nuestras posibilidades de éxito. Okay. No tanto para que tenga 2 bien, no, sino para que nosotros aumentemos nuestras posibilidades de éxito. Así es. Oye, pues se nos está acabando el tiempo. Tristemente, porque bueno, yo me podría amanecer. Sí, yo igual. No, sí, ya vi. Tu mero mole y el mío también. No, entonces, bueno, aparte nos arrebatamos el micrófono, ya también tiene su podcast. Entonces, bueno, ¿qué sugerirías para todas las personas que van a seguir este programa?
que estén atravesando, que estén transitando por un tema de duda, de no sé, o a ver, eso es interesante. ¿Puede una persona dudar de si voy a ser fértil o no voy a ser fértil? Claro. O sea, se puede hacer oye, las veo en la consulta. Necesito saber. Sí, claro, por supuesto. Y mira, y gracias a Dios, las empiezo a ver ahora más en la consulta. Que me dicen, oiga, doctora, ahorita ni ganas tengo, estoy estudiando, pero sí quisiera saber si puedo ser fértil o no. Claro, por supuesto. Ah, ok, qué bueno. Ahora, otra. Los anticonceptivos o los diferentes métodos de anticonceptivos interfieren en la fertilidad o eso es un mito. Fíjate, apenas hice un video acerca de eso. Siempre haya habido esa idea, ¿no? De que es que si tomo pastillas después me voy a tardar más. Ajá. No. Específicamente. En lo que se desintoxica el cuerpo, y como si te intoxicaras. Ya infértil, ¿no? No, la verdad es que la mayoría de ellos restablecen la fertilidad al mes o máximo 3 meses después. Ok, entonces no es. No, porque luego tengo pacientes que me dicen, ningún método anticonceptivo es motivo de infertilidad. No, para nada. Okay. Luego me dicen, no, es que me bajó hace 2 meses, pero como terminé las pastillas hace, no sé, 2 meses, no creo estar embarazada. Y en el ultra un bebé, ¿no? A veces la gente cree que por haber tomado pastillas antes no van a poder lograr quedar embarazadas. Y la otra también, ¿no? Tengo tomando mis pastillas religiosamente, me falló una, ¿no? Una. Y también. Y papas, sí, ¿no? Sí. También estaría bien hablar de la menopausia, del climaterio y de todos estos embarazos después de los 40 y tantos, de los casi 50, que de repente, chin, estoy embarazada porque pensé que ya estaba en la menopausia y resulta que no. Sí. Así es. Y me embaracé, ¿no? Bueno, embarazos de alto riesgo. Ay, no, pues ya se nos acabó el tiempo. Hay un montón de tenemos cosas. Muchas cosas que hablar. Tenemos muchas cosas que hablar. Ya habrá oportunidad más adelante, dependiendo del número de seguidores que tengamos a partir de esta entrevista, para ver si, bueno, es un caso que interesa para dar mucha más información. De entrada, me pueden preguntar en mis redes, a través de mis redes, los datos de la doctora, yo con mucho gusto se los paso, para que, bueno, si están transitando por un tema así, yo sugiero y hoy compruebo que es importante atender la salud mental paralelo a atender la salud clínica, porque personalmente yo atravesé por esa situación en donde en mi caso la situación, o aparentemente en mi caso la situación era totalmente somática y me sobraban razones para que así fuera sin yo saberlo. Sin yo saber que podía haber un acompañamiento en donde los estresores podían disminuir de manera significativa y así aumentar en trabajo conjunto con las intervenciones clínicas las probabilidades de éxito en un embarazo, pues digamos, complicado, ¿no? Así es. Complicado en el sentido de que no sucedió de manera espontánea o natural. Bueno, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. ¿Y algo que quieras decir para cerrar? Sí, la verdad es que yo sí quisiera hacer una invitación en general. Si estás planeando, ¿no? Tener un bebé pronto, si ya tienes más de 6 meses o tienes 1 año buscando también un embarazo, ¿no? Si tienes dudas acerca de la reproducción, acerca de tu capacidad, es decir, de la reserva ovárica, no dudes en buscar ayuda, no dudes en realizarte algún tipo de prueba, obviamente guiado con un profesional, ¿no? Porque si llega un momento en el que la edad es un factor determinante. Mira, yo pensé que no tanto. Yo pensé que también habíamos mutado un poco junto con esta revolución, ojalá. Y que como las artistas y Salma Hayek y todas estas, ¿no? Que comenzaron con sus embarazos entradas en los 40 y pues aparentemente a embarazos naturales y tal. Yo dije, bueno, pues a lo mejor el cuerpo ya está cambiando. Por eso dije al principio, o sea, podemos ser jóvenes para todo, 1000 y una actividades, subir, bajar, pero en el tema de la reproducción sí tenemos que ponernos las pilas. Ok, muy bien. También no hablamos de las jovencitas. Sí, también. Y de los embarazos. Adolescentes. Adolescentes y tal, pero bueno, ya. Se nos acabó el tiempo. Gracias. Esto fue Pupa Mental, Transformando con Amor. Yo soy Leticia Miranda y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias y bye bye.